Eh, Buenas tardes a todos. Realmente es un gusto que estén acá y poder compartir con gente de tantos lugares diferentes de nuestro país y también del exterior, porque acá nos comentaron que había personas de Montevideo. Realmente nos parece que en este año, que en donde se amplió la reglamentación de la ley de enfermedad celíaca, es un año muy importante para todas las personas que padecen esta patología en cuanto a ampliación en beneficios y también en cuanto a reglamentación para que los distintos lugares también tengan disponibilidad de menúes para ellos. Así que también en nuestra sociedad hemos creado el grupo de trabajo de enfermedad celíaca que coordina la doctora Andrea González, que es la coordinadora de este Ateneo, a quien le agradecemos muchísimo que haya gestado este grupo de trabajo sobre un tema tan importante, ¿no? Y que incluya a tantas personas que con esta problemática en nuestro país. Entonces la voy a presentar a la profesora y doctora Andrea González. La doctora Andrea González es licenciada en nutrición graduada en la Universidad de Buenos Aires, trabaja en el Hospital de Gastroenterología Bonorino Udaondo desde hace varios años y en ella tiene cargos de jefatura, ha sido jefe de supervisión y actualmente jefe del Departamento de Alimentación desde el año 2009. Su tesis doctoral ha sido sobre enfermedad celíaca y la doctora ha sido y es disertante en numerosos congresos y jornadas de nuestra sociedad y de otras instituciones nacionales e internacionales, y también tiene numerosos trabajos publicados en relación a este tema. Así que es un placer que esté acá y que coordine este Ateneo. Gracias, Eva. Andrea. Gracias, muchas gracias por la invitación. Yo creo que lo que quiero transmitir es que el placer más grande, Eva, y eso lo vas a poder comprender, es que los que estamos hoy acá para dar este Ateneo de enfermedad celíaca somos un grupo de trabajo. Y eso es muy importante. Yo empecé hace muchísimos años en el hospital, y ya desde que yo entré, desde recién recibida, pude entrar a trabajar con la sección de intestino delgado, y bueno, las caras, las gentes fuimos cambiando, vamos a ir cambiando, pero el espíritu de un equipo trabajando en enfermedad celíaca es algo que yo quiero que dure para siempre, ¿no? Las tres personas que van a disertar hoy son la camada joven de la enfermedad celíaca. Yo ya me incluyo en la anterior con mucho orgullo. También he tenido que sortear un montón de cosas porque somos seres humanos y estas cosas no son fáciles, pero las causas son las que tienen que ir por arriba de nosotros mismos. Entonces me parece que tengo una alegría enorme que esta camada joven del grupo de trabajo del Hospital Udaondo, que tanto se encargan de la parte asistencial, que es una pata relevante, como de la docencia y de la investigación, nos honren dando este Ateneo hoy acá con nosotros. Va a empezar hablando la doctora María Laura Moreno. Ella es médica gastroenteróloga con una amplia trayectoria en el Hospital de Gastroenterología. Hoy ha accedido al cargo de la jefatura de la sección de intestino delgado, y tiene además una amplia formación en todo lo que se refiere a lo asistencial y a la clínica médica, obviamente también acompañando en la docencia y en la investigación. Así que primero va a hablar María Laura, después ella va a introducirnos en toda la parte diagnóstica del caso clínico, después la va a seguir el doctor Juan Pablo Estefanolo. Él es médico gastroenterólogo, trabaja en la sección de intestino delgado del Hospital Bonorino Udaondo, y es un alma joven, intempestiva en la investigación y en la docencia. Y bueno, ahí vamos, con esa sangre joven también, y con esa capacidad porque es muy inteligente. Y después él va a estar en toda la parte de seguimiento. Y después, en toda la parte nutricional, va a estar la profesora licenciada Paz Temprano.
Ella es licenciada en nutrición del departamento de alimentación, de mi departamento de alimentación, pero trabaja activamente, transversalmente en interdisciplina con la sección de intestino delgado. Desde ese lugar se comparte lo asistencial nuevamente, la docencia, la investigación, y también es otra sangre intempestuosa que para allá vamos, para el futuro de la gente joven que quiera seguir haciendo grande este grupo de trabajo. Bueno, la palabra va a ser de ustedes y muchísimas gracias por querer hacerlo. No sé si me oyen, tratando de... Sí, se escucha bien, lo que sí tenés que poner en modo presentación. Sí, estoy en eso, a ver si puedo. Hoy lo practicamos, pero... Dale que podés, yo sé que podés. Sí. Saliendo, si no vos me decís, Juanpi, a ver cómo hacía, porque no me está ayudando esto. Ya puse acá. Bien. Presentación en tu computadora, después vas arriba y buscas New Share o compartir de vuelta. Sí, pero no me está dejando. No sé por ¿Pusiste qué. compartir pusiste modo presentación en tu computadora? Sí, pero no. A ver, vuelvo de nuevo. Eso. Poné modo presentación, compartí. Poné F5 o modo presentación en tu PowerPoint. Mover el cursor hasta arriba. Cuando te va a aparecer la opción del New Share. Perfecto. Campeona. Perfecto. A ver si podemos. Ahí. Y En exacto. equipo Acá. todo se puede. Bueno, buenísimo. Bueno, ahí arrancamos entonces. Bueno, gracias por la invitación, gracias Andrea por convocarnos. Vamos a entonces arrancar con un caso clínico disparador para poder entrarnos en lo que es la enfermedad celíaca, de la sospecha clínica al diagnóstico, tratamiento y seguimiento en la práctica diaria. Bueno, imagínense que estamos en nuestro consultorio y nos consulta una mujer joven de 43 años, que consulta por cuadros de dolor abdominal cólico, diarrea intermitente, distensión abdominal. Como antecedentes nos refiere que tiene un hipotiroidismo en tratamiento con levotiroxina, una única cirugía en la adolescencia por apendicectomía, y al interrogatorio podemos sacar algunos otros datos, como que tuvo una menarca a los 15 años, tuvo 3 embarazos, de ellos un aborto espontáneo, 2 partos eutóxicos con un recién nacido a término y con un peso adecuado para la edad gestacional. Nos trae un laboratorio que ella aporta en donde podemos evidenciar que presenta un hematocrito de 32 con una hemoglobina de 10.3, con un volumen corpuscular medio de 70 que está disminuido, y después trae un hepatograma que lo que advertimos es un ligero aumento de las enzimas TGO y TGP, las transaminasas, con una bilirrubina y una fosfatasa alcalina normal. El resto de los parámetros son normales, y también aporta una ecografía abdominal que es normal, lo único que nos llama la atención y es que tiene un vaso un poquito disminuido de tamaño, y las serologías virales para hepatitis B, C y A son negativas. Bueno, esta es la paciente que tenemos en nuestro consultorio, y ahora sí nos vamos a adentrar un poquito en qué probabilidad tiene esta paciente de ser celíaca si nosotros pensamos en la enfermedad celíaca en este tipo de pacientes. Para eso debemos recordar que la presentación clínica de la enfermedad celíaca es muy variable, ¿sí? Recuerden que siempre hablamos de que hay síntomas clásicos, que son los pacientes que se presentan con diarrea, pérdida de peso, pueden tener síndrome de mala absorción, y que antes eran los únicos pacientes en los cuales nosotros pensábamos en la enfermedad celíaca, y que clásicamente se dibujaba con esta imagen del iceberg, ¿no? Hoy en día sabemos que la gran masa de pacientes celíacos son esta masa del iceberg que está por debajo del nivel del mar, donde tenemos un montón de síntomas,
llamados extraintestinales o la forma no clásica de presentación, que tenemos que estar alertas también para poder reconocer la enfermedad. Entonces, estos síntomas extraintestinales van desde la anemia, fundamentalmente ferropénica, pero también puede ser anemia por déficit de ácido fólico o vitamina B12, la constipación, alteraciones ginecobstétricas, la dermatitis herpetiforme, osteoporosis, alteraciones de las enzimas hepáticas e incluso manifestaciones neuropsiquiátricas. Entonces, nos cambió el espectro de la enfermedad celíaca, los síntomas que puede tener el paciente. Cuando vemos la distribución de estos fenotipos clínicos, vemos que los pacientes con la forma clásica representan solo el tercio de los pacientes, y más de la mitad de los pacientes están dados de esta masa global de pacientes celíacos por estos síntomas extraintestinales o una forma de manifestación no clásica. O sea que si nos quedamos con la idea de que el paciente celíaco solo va a tener diarrea, pérdida de peso y mala absorción, nos estamos perdiendo la oportunidad de diagnosticar más del 50% de la población celíaca. Entonces, esto tenerlo como muy en cuenta. Y también saber que hay un grupo de pacientes que van a ser lo que nosotros llamamos silentes o asintomáticos, y que lo podemos diagnosticar en la oportunidad de hacer una pesquisa en familiares de primer orden, en pacientes celíacos, o en grupos de alto riesgo, que ya los vamos a ver, o como un hallazgo durante una endoscopía digestiva alta por otra causa, como puede ser una dispepsia, un reflujo o una gastritis crónica. Entonces, lo que voy a remarcar son los síntomas. En todas las guías de anemia, el primer escalón diagnóstico es la serología para enfermedad celíaca. Así que nosotros muchas veces vemos que hay pacientes que dan vuelta muchos años con tratamientos por la anemia donde no se los estudia, y para nosotros los gastroenterólogos, y debe ser para todos los médicos en general, la anemia, y sobre todo la anemia por déficit de hierro, nos tiene que alertar y hacer pensar en la enfermedad celíaca. Es una manifestación muy frecuente de la enfermedad, y siempre que la encontremos tenemos que descartarla. También los pacientes celíacos pueden tener aftas a repetición, aftas orales a repetición, algunos síntomas o signos que pueden tener que ver con la malabsorción o el déficit de vitaminas, como la queilitis angular, la glositis, la caída del cabello, uñas quebradizas, hematomas espontáneos o a traumas mínimos, y también defectos en el esmalte dental. La dermatitis herpetiforme, esto es algo que les puse las imágenes porque es importante recordarlo, que la enfermedad celíaca se puede manifestar en la piel a través de esta dermatosis, que es una dermatosis ampollar, que generalmente tiene un compromiso simétrico a nivel de los miembros, que puede ser polimorfa porque las lesiones pueden estar en distinto estadio, es muy pruriginosa, con lo cual los pacientes se rascan y lo que solemos ver es despechadas las ampollas con estas lesiones, incluso puede haber costras por rascado. Es una enfermedad que puede o no cursar con síntomas digestivos, gastrointestinales, que los pacientes pueden o no tener anticuerpos positivos, y que la biopsia intestinal también puede, en la mayoría de los casos tiene enteropatía, pero puede cursar con una biopsia intestinal con cambios mínimos, por lo cual el diagnóstico lo hacemos a través de una biopsia de piel, en la cual se toman biopsias de la piel sana y enferma, y hay que hacer una inmunohistoquímica para determinar el diagnóstico. Otra cosa que es importante, en esto ya están alertados los hepatólogos, la enfermedad celíaca puede manifestarse con alteración de las enzimas hepáticas, un aumento de las transaminasas, donde uno ya descartó otras causas con una ecografía normal, no hay serologías para hepatitis, no hay consumo de alcohol, y entonces están alertados y piden y estudian para descartar enfermedad celíaca. También interrogamos sobre los antecedentes génico-obstétricos. Sabemos que la enfermedad celíaca se puede manifestar con una menarca tardía o una menopausia precoz, con una infertilidad relativa, abortos a repetición, recién nacidos de pretérmino o bajo peso, y también con amenorrea secundaria. Otra cosa capital en la enfermedad celíaca es la osteopenia y la osteoporosis. La salud ósea está muy deteriorada, aún en pacientes jóvenes y premenopáusicas, y el riesgo de fractura en estos pacientes está aumentado, así que a veces también estar alerta sobre la salud ósea de los pacientes, y muchas veces
son derivados por endocrinólogos en pacientes que están en tratamiento con osteoporosis y no mejoran. Y lo que fuimos descubriendo en los últimos años, si bien sabíamos que el paciente celíaco podía presentar en la infancia epilepsia, asociarse a calcificaciones occipitales, en los últimos años nos fuimos adentrando en estas manifestaciones y sabemos que el paciente celíaco puede sufrir de cefalea, de migraña, de trastornos de la atención, de ataxia, de neuropatía periférica y de otros trastornos como son la ansiedad y la depresión. El espectro clínico de la enfermedad es muy abarcativo, pacientes se pueden manifestar con síntomas de reflujo, con constipación, incluso con sobrepeso y obesidad. Y también tenemos que saber que existen grupos de alto riesgo, sobre todo algunas enfermedades genéticas como es el síndrome de Down, de Turner, de Williams y el déficit de inmunoglobulina A, y grupos también de alto riesgo como son, dijimos, familiares de primer orden, y enfermedades autoinmunes, diabetes tipo 1, enfermedad tiroidea, enfermedad hepática autoinmune, el síndrome de Sjögren y la artritis crónica juvenil. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un paciente que venía por distensión, dolor abdominal, diarrea. Ese paciente puede ser un paciente celíaco, sí, pero también puede ser un síndrome de intestino irritable, un sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado, una intolerancia alimentaria o una sensibilidad al gluten no celíaca. O sea que lo que yo tengo que pararme y lo primero que no tengo que hacer es sugerirle que haga dieta libre de gluten y ver cómo se siente, porque muchas veces esto sucede, cualquier profesional le indica al paciente, bueno, haz dieta sin gluten y vemos cómo te sentís, y si te sentís mejor es probable que seas celíaco. La verdad que eso no tiene sentido, porque todas estas patologías van a mejorar con una dieta libre de gluten y no nos permiten discriminar en dónde estamos, de manera que nosotros desaconsejamos fuertemente que a estos pacientes se le indique una dieta libre de gluten sin antes descartar la enfermedad celíaca, que es de todas estas la única entidad con la cual tenemos una herramienta diagnóstica con una sensibilidad casi del 100% para diagnosticarla. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, mientras el paciente consume gluten, descartar la enfermedad celíaca. Recuerden también que existen otros disparadores a nivel de los alimentos que pueden disparar síntomas gastrointestinales. No me voy a detener mucho en esto, pero recuerden que la proteína, el gluten es una de las proteínas del trigo, pero existen también otras proteínas como los ATIs y también los FODMAPs, que son un montón de alimentos que pueden disparar síntomas gastrointestinales. Así que el gluten no es el único responsable de los síntomas que tiene el paciente. Entonces, una buena historia clínica nos ayuda a recopilar todos estos datos, que ya los tenemos que tener en la cabeza para interrogar al paciente y ver si el paciente tiene alto pretest para ser celíaco. Si así es, vamos a ver cómo seguimos. Entonces, en esta paciente es una paciente joven, mujer, tiene síntomas digestivos, pero dijimos puede ser cualquiera de las cosas que hablamos antes, tiene un hipotiroidismo, habrá que ver si es autoinmune o no, tiene una menarca tardía, un aborto espontáneo, tiene anemia que parece ser ferropénica, alteración en las transaminasas y una ecografía que nos mostró un vaso disminuido de tamaño. Así que yo diría que tiene varias cosas para pensar en una enfermedad celíaca. ¿Qué hacemos entonces? Una vez que tenemos la sospecha clínica, lo siguiente es solicitarle serología mientras la paciente consume gluten. Si le vamos a dar una dieta, va a tener que ser una dieta adaptada a los síntomas que tiene la paciente, quizás hipofermentativa, libre de lactosa, pero no una dieta libre de gluten. Primero vamos a diagnosticar la enfermedad mientras consume gluten. Existen distintos marcadores serológicos, sepan que lo que utilizamos hoy en día para el diagnóstico es la antitransglutaminasa de tipo IgA, que es un marcador, digamos, disponible, de fácil interpretación, que tiene una sensibilidad diagnóstica y una especificidad muy alta, y podemos asociarlo en dupla con la determinación de la inmunoglobulina A sérica para que no se nos pierdan los pacientes con déficit de inmunoglobulina A, que pueden estar este déficit un poquito incrementado en la población celíaca con respecto a la población no celíaca, y si no, podemos usar la dupla antitransglutaminasa IgA con los anticuerpos nuevos, los anticuerpos de amidados de gliadina, fundamentalmente el DGP-IgG,
que esa dupla de pedir un anticuerpo IgA y un anticuerpo de tipo IgG nos ayuda a que no se nos pierdan los pacientes deficitarios de IgA. El antiendomicio es un anticuerpo de alta especificidad diagnóstica, pero tiene alto costo, es operador dependiente y ya no lo utilizamos en el periodo inicial del diagnóstico, salvo que tengamos alguna duda diagnóstica o por alguna razón, pero no lo utilizamos inicialmente, y tampoco utilizamos los antigliadina de vieja generación, los AGA-A y los AGA-G, por su baja sensibilidad y especificidad, no los usamos en el proceso diagnóstico de la enfermedad celíaca. Podrán tener alguna utilidad eventualmente en la sensibilidad al gluten no celíaca, pero no en el diagnóstico de enfermedad celíaca. Entonces, sepan que el rendimiento igual de los test serológicos depende de las características del paciente, fundamentalmente la probabilidad que dijimos pretest, la magnitud del daño mucoso, pero fundamentalmente la cantidad de gluten ingerido en la dieta, y esto lo tenemos que interrogar, porque hay pacientes que vienen a la consulta que ya se encuentran hace meses haciendo por su cuenta dieta libre de gluten, y esto nos va a entorpecer la interpretación de los resultados. Entonces, la antitransglutaminasa es simple, existen diferentes métodos para determinarla y tiene buena precisión diagnóstica, así que vamos por ella, es lo que pedimos para el diagnóstico de la enfermedad celíaca. Tiene algunos falsos positivos, como en otras enfermedades autoinmunes, diabetes, enfermedad hepática, insuficiencia cardíaca, y tiene también los falsos negativos en el caso de que el paciente tenga un déficit de inmunoglobulina A, esté consumiendo baja cantidad de gluten, se encuentre en tratamiento con corticoides e inmunosupresores, o sea una población pediátrica en donde se prefieren otros anticuerpos. Entonces, el anticuerpo de elección es la antitransglutaminasa, el antiendomicio, como dijimos, es más específico, pero no lo utilizamos. Se recomienda medirla el nivel de inmunoglobulina A total sérico en todos los pacientes, o un anticuerpo de tipo IgG. Ante deficiencia de IgA, siempre solicitar un anticuerpo de tipo IgG, y los antipéptidos de amidados de gliadina, estos anticuerpos, demostraron una buena performance diagnóstica, así que los utilizamos, y en población pediátrica también. La combinación más efectiva en varios trabajos que hicimos en el grupo parece ser la conjunción de la antitransglutaminasa y el DGPG. Los anticuerpos antigliadina no los utilizamos, no los recomendamos, y sepan que la serología negativa no excluye el diagnóstico de enfermedad celíaca. Si la sospecha clínica es alta, debemos realizar una biopsia intestinal. Entonces, el paso siguiente, si el paciente tiene serología positiva o si tenemos alta sospecha clínica, es ir a pedir una biopsia intestinal. Podemos ver que en la endoscopía los endoscopistas avesados interpretan enseguida los signos clásicos de atrofia vellositaria en la segunda porción del duodeno, y van a tomar el número de biopsias que sean necesarias para poder determinar lo que esperamos encontrar en un paciente celíaco: alteración de la relación entre la altura de la vellosidad y la profundidad de la cripta, hiperplasia críptica, aumento de linfocitos intraepiteliales, y descartar otras causas que pueden generar también atrofia vellositaria, como parasitosis o inmunodeficiencias, otro tipo, o enteropatías asociadas a drogas. El estudio genético, por otro lado, sepan que no lo solicitamos de primera línea para el diagnóstico de la enfermedad celíaca, que solamente tiene un alto valor predictivo negativo, o sea que si nos da negativo nos descarta con seguridad la enfermedad, pero si nos da positivo hay que interpretarlo en el contexto clínico. Así que como mensajes finales, existen pruebas confiables para el diagnóstico de la enfermedad celíaca con alta sensibilidad y especificidad, son gluten dependientes y deben realizarse mientras el paciente consume gluten. Su performance varía según poblaciones de alto riesgo. Los anticuerpos antigliadina de primera generación ya no los pedimos para el diagnóstico, y el anticuerpo antitransglutaminasa IgA es una excelente herramienta diagnóstica y es la que utilizamos. No debemos indicar dieta libre de gluten antes de la confirmación diagnóstica, no usar los antigliadina de vieja generación y no usar los test genéticos en el diagnóstico de la enfermedad. Ni considerar celíaco aquel que mejora con dieta libre de gluten, sustituyendo esto como herramienta diagnóstica, sustituyendo a la serología. Así que volviendo a nuestro caso clínico, le pedimos anticuerpos a la paciente, tiene anticuerpos antitransglutaminasa IgA de 200 para un valor de corte de 20,
TGP y GG de 89, serología francamente positiva, le pedimos una endoscopía con biopsia duodenal que arroja el resultado de la atrofia vellosidentaria completa, un MARCH3P con linfocitos intraepiteliales aumentados. Así que hacemos con esto un diagnóstico de enfermedad celíaca. Nosotros le pedimos generalmente una densitometría ósea para evaluar la salud ósea, y le indicamos iniciar una dieta libre de gluten. Como somos un grupo de trabajo en general, trabajamos con nuestras nutricionistas expertas y lo derivamos a ellos. Así que Paz, sí, ahí bien, te convocamos para que nos ayudes. Perfecto. Bueno, bien, más allá de las formas nutricionales al diagnóstico, como también están las formas clínicas de presentación de la enfermedad celíaca, nosotros estamos recibiendo a una persona que acaba de recibir el diagnóstico de celíaco, por lo cual estamos recibiendo un montón de emociones que tenemos que manejar en el consultorio. ¿Qué es lo que hacemos en la primera consulta? En la primera consulta tenemos una escucha activa, tenemos una escucha donde también nos hacemos parte de la vida del paciente, y obviamente hay puntos que no dejamos de observar, como por ejemplo las formas nutricionales de presentación al diagnóstico. Desde el 2006 hay trabajos que nos hablan que los pacientes celíacos al momento del diagnóstico se presentan con un 60% de normopeso, un 30% de exceso de peso y solo un 10% con bajo peso. Esto anteriormente no pasaba, ¿sí? Anteriormente la mayor parte, como mencionó Lali, que se condice con las formas de presentación clínicas, había mayor pacientes con bajo peso al momento del diagnóstico. En este momento predomina el normopeso y el exceso de peso. Pero cuando hablamos de formas nutricionales al diagnóstico, no solo hablamos de hidratos, proteínas y grasas que hacen al peso corporal, sino que también en la próxima diapositiva vamos a poder ver los micronutrientes. La enfermedad celíaca es una enfermedad que es continua en la primera porción en la segunda porción de duodeno y la primera porción de yeyuno, que es donde justamente se absorben los micronutrientes. Entonces vamos a tener déficit de zinc, vamos a tener déficit de hierro, de B12, vamos a tener déficit de calcio. Entonces, en este contexto, en esta pandemia de obesidad que nosotros estamos viviendo, vamos a tener celíacos malnutridos con un exceso o un normopeso, pero con una mala absorción de micronutrientes. Esto es de suma importancia porque cuando uno comienza con el tratamiento, no solo tiene que pensar en los macronutrientes que se absorben a lo largo del intestino y al ser parcheada la enfermedad, siempre encuentran un lugar para poder absorberse. Tenemos que pensar en estos micronutrientes que nos muestra este trabajo de investigación que condice con los datos anteriores. Para empezar, lo que podemos ver en la próxima diapositiva es ¿cuál es el tratamiento? ¿Qué hacemos cuando llega el paciente al consultorio? Bueno, lo primero es tratar de enseñarle que la alimentación es su tratamiento, que la alimentación sin gluten estricta tiene que ser una alimentación de por vida y que va más allá de una dieta, porque las dietas empiezan, terminan, una alimentación va a excluir el gluten de su alimentación, pero va a tener un montón de otras condiciones en cuenta. Por el momento, sí, tenemos trabajos de investigación que se están realizando como estrategias alternativas, como podemos ver ahora, pero están en fases iniciales de investigación. Por el momento, la dieta libre de gluten es la única terapéutica para la enfermedad celíaca, ¿sí? Las estrategias alternativas están en fases 2 y 3 de investigación. En la próxima, bueno, ahí era donde les contaba, los de la fase 2 y 3 se encuentran en ensayos clínicos de fase 2 y 3, por lo cual por ahora solo la alimentación sin gluten
es el tratamiento de la enfermedad celíaca y cómo definimos a la alimentación sin gluten o dieta sin gluten. Bueno, el Código Alimentario argentino la define como aquella que excluye todos los alimentos, medicamentos y suplementos que contengan gluten que procedan del trigo, avena, cebada y centeno. En Argentina se excluye la avena o sus derivados también. Y saber que pequeñas cantidades de gluten pueden ser perjudiciales para el celíaco. También denomina a un alimento libre de gluten como aquel que tiene menos de 10 partes por millón, como vamos a poder ver ahora en la próxima. Este contenido de gluten, sí, es el que está avalado por el Instituto Nacional de Alimentos y es lo que permite que un alimento esté aprobado como libre de gluten. Es de suma importancia, y vamos a pasar a la próxima diapositiva, tener en cuenta que la alimentación sin gluten es un largo camino por recorrer. Tiene una etapa inicial, que es la implementación de la alimentación sin gluten, que generalmente lleva aproximadamente un año, no de un día para el otro. El paciente va a poder eliminar las fuentes, va a poder controlar el gluten oculto, va a poder controlar la contaminación cruzada. Es un proceso donde tanto los nutricionistas, los médicos, estamos acompañándolos y donde el primer año las visitas son más seguidas, concurren más seguido a nuestro consultorio. En la etapa de seguimiento le damos importancia a lo que es la adherencia y a la salud nutricional del celíaco. Respecto a la etapa 1, a la implementación de la dieta libre de gluten, ¿qué es el gluten oculto y qué es la contaminación cruzada? Son las formas en que pueden ingresar las trazas de gluten, que son pequeñas cantidades de gluten que pueden activar la respuesta inmunológica con posterior daño intestinal. ¿Dónde está el gluten oculto? Lo vamos a ver en la próxima diapositiva. El gluten oculto es el trigo que se utiliza como aditivo alimentario, como espesante, como estabilizante, como excipiente, y nosotros lo debemos controlar, ¿sí? Debemos controlar todo alimento, bebida o suplemento o medicamento que haya pasado por la industria con el logo oficial, pero también con los listados oficiales. Aún no podemos controlar, como vamos a ver ahora próximamente, en la próxima, no podemos controlar únicamente con logo y menos con las listas de ingredientes, porque en las listas de ingredientes los aditivos alimentarios son expresados con letras y con números, por lo cual no vamos a saber de qué estamos hablando. Por ende, hoy el control de las marcas permitidas se hace con el logo oficial y con el listado. En un futuro, ¿sí?, vamos a poder hacerlo únicamente con el logo. Cuando hablamos de contaminación cruzada, ¿qué importancia, pienso, le tenemos que dar a la contaminación cruzada? Muchos de ustedes se preguntarán, ¿hasta dónde la contaminación cruzada? Entonces a mí me pareció poner un ejemplo bien gráfico, que es que una rebanada de pan lactal tiene 2100 miligramos de gluten, ¿sí? Un cuarto de esa rebanada, ¿sí?, tiene aproximadamente 525 miligramos de gluten. Y nosotros tenemos trabajos de investigación que nos dicen que el celíaco comienza a tener una activación de su respuesta inmunológica con posterior lesión intestinal a partir de los 50 partes por millón. Entonces, yo por un lado tengo una rebanada de pan con 2100, un cuarto de pan con 525 partes por millón, y yo sé que con 50 partes por millón se activa la respuesta inmunológica. Entonces, ¿importa la contaminación cruzada? ¿Importa la volatilización? ¿Importan las migas? Ahora van a ver en lo próximo, y en el próximo sí importa. ¿Y cómo lo tenemos que controlar a esto? Lo tenemos que controlar desde la compra
hasta la mesa, no comprar nada a granel, no comprar nada suelto, el almacenamiento, el cuidado al momento de la cocina, también el momento en el cuidado en que se sirven los alimentos, en que se comparten los alimentos, pero principalmente es contarles que la contaminación cruzada, esas pequeñas cantidades de gluten, sí son importantes y tenemos que controlar las migas, la volatilización y todo lo que puede pasar desde que yo compro un alimento hasta que lo consumo, desde el logo y desde el listado a comprarlo siempre envasado y nunca suelto o a granel. Para continuar, ¿sí? Una vez que implementamos la alimentación sin gluten, acá parece un poco sencillo, pero la realidad es que nos lleva un largo tiempo, aproximadamente un año, ¿sí? Sigue el seguimiento de la alimentación sin gluten, que donde dijimos es el gran desafío del celíaco, el seguimiento. Y en el seguimiento vemos dos puntos muy importantes, lo que es la adherencia a la alimentación sin gluten y lo que es la salud nutricional del celíaco. Y esto obviamente siempre enmarcado en un equipo interdisciplinario. Como podemos ver, ¿sí? La paciente de 43 años con diagnóstico reciente de enfermedad celíaca acude a su primer control postdiagnóstico. En ese control, ¿sí? Nos preguntamos, ¿cómo es el seguimiento? ¿Qué tenemos que controlar en esta paciente? Son las preguntas que nos hacemos, ¿no? Porque dijimos, bueno, adherencia, salud nutricional, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Qué tenemos que controlar? ¿Sí? Entonces, en la próxima diapositiva, vamos a poder empezar a entender, ¿sí? Un poquito cómo es el seguimiento de esta paciente con reciente diagnóstico de enfermedad celíaca. Bien, buenas tardes a todos. Llegó mi momento. Gracias por la invitación, a los que están presentes del otro lado y especialmente, André, por las palabras del principio que la verdad fueron emocionantes. Te agradezco mucho, mucho por eso. Bueno, para hablarles de esta parte de un poquito del seguimiento, a mí me parece fundamental o me parece interesante que partamos desde la definición de la enfermedad celíaca, en donde la definición más aceptada establece que la enfermedad celíaca es un trastorno crónico, multisistémico e inmunomediado precipitado por la ingesta de gluten en individuos genéticamente predispuestos. Y a mí esta definición me gusta porque creo que de la misma se desprenden tres partes fundamentales. Primero, habla de un trastorno crónico, una cosa que nos va a acompañar en el tiempo, y de hecho hasta el día de hoy la enfermedad celíaca no tiene cura. Por otro lado, habla de reacciones, digamos, en desorden multisistémico. Esto quiere decir que va a afectar diferentes grupos de órganos, diferentes al intestino, y esa alteración va a producir o no la presencia de síntomas. Y por otro lado, creo que el más importante es que se reconoce que todo eso está disparado por un enemigo, un antígeno, que es el gluten, que controlando o regulando la ingesta o la presencia del gluten en esta entidad, se pueden prevenir la gran mayoría de todos los trastornos que están relacionados con la enfermedad celíaca. Entonces, con respecto al seguimiento, cuando uno hace una búsqueda y ve información acerca del seguimiento, se encuentra con esto, que existen múltiples guías disponibles en la actualidad, y el hecho de que existan múltiples guías disponibles hablan de varias cosas. Una, muy probablemente que no exista una única y mejor forma de seguir, por eso es que existen varias, y por otro lado también que se van actualizando conforme pasa el tiempo y conforme van surgiendo nuevas evidencias y nuevas ideas producto de nuevas investigaciones. La siguiente, Lali. Si bien hay muchas guías, la gran mayoría de ellas confluyen y se ponen de acuerdo en tratar ciertos tópicos que hay que tener controlado durante el proceso de la enfermedad. Y eso es, digamos, se habla de establecer un control mediante una evaluación clínica, que sucede con los pacientes desde el punto de vista clínico, ver también y realizar determinaciones de serología específica, que esto, como Lali comentó, son los niveles de anticuerpos específicos, ver también qué hacer con la biopsia duodenal en el seguimiento, también establecer un punto muy importante, como ya Paz habló al principio, hacer una evaluación nutricional, y también dentro de esa evaluación, obviamente evaluar estrictamente la adherencia a la dieta libre de gluten, que como bien lo dijo Paz, hasta el día de hoy es el único y mejor tratamiento para la enfermedad celíaca. La siguiente, Lali, entonces, con respecto al primer punto de la evaluación clínica, acá tenemos que tener en cuenta que lo que hacemos los médicos con los pacientes con la enfermedad celíaca, básicamente vamos a tratar de
controlar todas las manifestaciones que son debidas a la enfermedad celíaca. Lali lo explicó muy bien al principio. Vamos a tratar de controlar no solo las que estaban presentes al momento de hacer el diagnóstico, que por ahí fueron las que nos hicieron sospechar el diagnóstico de enfermedad celíaca, sino controlar la posible aparición de nuevas enfermedades que también están relacionadas con la enfermedad celíaca. Entonces, eso es muy importante desde el punto de vista de las manifestaciones clínicas. ¿Con qué armas contamos en el consultorio? Interrogatorio y examen físico. Eso es fundamental. Mediante esto vamos a poder sacar información acerca del peso, vamos a poder medir talla, ver índice de masa corporal, también ver caída del cabello. Lali también mostró la revisión del examen físico para ver si presenta alguna lesión cutánea, aftas bucales y demás. Y también lo que vamos a hacer es poder hacer la evaluación de laboratorios que podemos pedir tranquilamente en la práctica clínica y van a estar básicamente destinados a lo que mostró también Paz en principio, es a controlar ese posible déficit de nutrientes que se pudieron haber dado al momento del diagnóstico y también en el seguimiento, y también de vitaminas. Y otro punto importante acá a nivel del laboratorio es ver qué pasa con esa concentración de anticuerpos específicos en sangre. Con respecto a la serología o a la concentración de anticuerpos específicos en sangre, Lali muy bien lo dijo al principio, que es uno de las patas fundamentales del diagnóstico, que es básicamente encontrar esto, que es la forma en la que el cuerpo está respondiendo a ese enemigo, que es el gluten. Cuando ingresa el enemigo, generamos anticuerpos en cantidad, y eso nos va a permitir hacer el diagnóstico. Eso está muy bien establecido, justamente, qué pasa con los niveles de anticuerpos para el diagnóstico, y básicamente son las mismas serologías que se utilizan al momento del diagnóstico, como Lali las dijo, pero en el seguimiento no está tan claro qué hacer con esta serología. ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes que se sabe que pueden realizar transgresiones a la dieta libre de gluten, pero esas transgresiones no ser suficientes para elevar concentración de anticuerpos. Entonces esa correlación, ingesta de gluten y comportamiento de serología no es tan exacta. Si bien es bien conocido y se sabe que generalmente, partiendo de niveles de anticuerpos altos al momento del diagnóstico, una adherencia libre de gluten va a hacer que en el tiempo esos anticuerpos disminuyan. Y no vamos a buscar que el paciente negativice esos niveles de anticuerpos en la primera consulta. Lo que tenemos que ir viendo es que vaya produciéndose un descenso. Eso es fundamental, ver la cinética de los anticuerpos. Entonces, ¿qué nos dicen en líneas generales las guías con respecto a estas dos características que mencioné previamente? Van a ver que las mayorías no se ponen de acuerdo, establecen diferentes puntos. Si bien algunas guías no establecen recomendaciones específicas de cada cuánto seguir, desde el punto de vista de la evaluación clínica, la serología, la mayoría de las guías establecen que por ahí hay que hacer controles 2, 3, 4 veces por año y anualmente en forma posterior. La siguiente, Lali. Otro de los puntos importantes que vimos y que tratan las guías son qué hacer con la biopsia duodenal. Obviamente no cabe ninguna duda del rol que tiene la biopsia, como lo dijo Lali al momento del diagnóstico, y es evaluar justamente el grado de lesión intestinal que constituye todavía en el adulto una pata fundamental para el diagnóstico. Ahora, en el seguimiento está poco claro el rol que tiene la biopsia, porque hay evidencia que muestran datos como, digamos, opuestos. Por ejemplo, se sabe que puede existir daño en el intestino en pacientes que son adherentes estrictos y también asintomáticos y que se encuentran en dieta libre de gluten estricta. Entonces, ¿cuál sería el sentido de chequear si hay o no curación en esos pacientes? Pero también hay evidencia que muestra de que los pacientes que no logran una curación total tienen el riesgo aumentado de presentar algunas otras patologías graves, como pueden ser el linfoma, aun cuando la serología es negativa. Además, también hay quienes dicen, realizar una endoscopía es un método invasivo, es caro y también bastante impreciso para el seguimiento, y sobre todo establecen con relación esto al número de biopsias que vamos a tomar. Se sabe que el intestino tiene una superficie aproximada a una cancha de tenis, y cada biopsia que nosotros tomamos es como hacer un pozo con una cuchara en esa cancha de tenis. Entonces, ¿cuántas biopsias en realidad en el seguimiento van a ser representativas de todo lo que está sucediendo en el resto del intestino? Ahora, no cabe duda que sí vamos a utilizar biopsia en el seguimiento en el caso de los pacientes que están con síntomas y que están en una dieta libre de gluten o que presentan algún signo de complicación al momento del examen clínico. Y otro lado también, en otra situación, Lali también lo comentó, son en el caso de los pacientes que se llaman seronegativos. Son aquellos pacientes que son celíacos pero que no elevaron anticuerpos, pero sí presentan lesión en la biopsia. Y la única forma de poder evaluar mejoría en el seguimiento al no poder establecer o pedir una serología es ver que esa lesión inicial al momento del diagnóstico haya mejorado en el seguimiento. Entonces, ¿qué dicen las guías con respecto a la biopsia duodenal? Van a ver que también difieren bastante.
Hay algunas que dicen no hacerlas, salvo que el paciente presente algún síntoma, obviamente siempre en signos de complicación, y otro grupo lo que hace es establecer que estaría bueno hacerla cada 1 o cada 2 años, sobre todo en pacientes mayores de 40 años, o que tenían una forma de presentación severa, porque es un grupo que evidenció que esos pacientes con esas características tienen más chance de presentar complicación a largo plazo. Pero básicamente, en general, no se suele pedir biopsias para el seguimiento de los pacientes con enfermedad celíaca, sobre todo si están asintomáticos. Eso es fundamental. Ahora, si detectamos algún signo de complicación, obviamente sí habría que hacerlo. Bien, respecto al seguimiento de la alimentación sin gluten, tenemos 2 puntos importantes como mencionamos anteriormente, ver cómo medimos la adherencia, que hasta ahora tuvimos varios ítems que Juanpi fue desarrollando, y también, por otro lado, brindar información sobre el estado nutricional, sobre los excesos de nutrientes, sobre las carencias de nutrientes, y también poder intervenir, ¿sí?, en todo detalle que vayamos viendo en el seguimiento. En la próxima diapositiva, lo que podemos ver es que la adherencia por entrevista nutricional, la entrevista nutricional es un método de medición de adherencia a la alimentación sin gluten. Actualmente es el método práctico de referencia, ha demostrado tener una excelente correlación con los cambios histológicos intestinales, y es una entrevista que debe ser estandarizada y realizada por un nutricionista experto. ¿Tiene limitaciones como método de medición de adherencia? Sí. La escasez de nutricionistas expertos, es un método que puede ser subjetivo según la variabilidad interobservador y el tiempo que lleva a realizar esta entrevista nutricional. ¿Qué es la entrevista nutricional estandarizada? ¿Cómo la podemos ejemplificar? ¿Qué hacemos cuando nosotros vamos a medir la adherencia a la dieta libre de gluten? Hacemos un análisis en profundidad a través de una frecuencia de consumo alimentaria adaptada, hacemos un registro alimentario prospectivo de 7 días, pero también hacemos un registro retrospectivo de 48 horas para ver si nos escapa algo dentro de lo que tiene que ver con lo que puede manejar el paciente. Respecto al gluten oculto, realizamos un cuestionario de ingredientes y aditivos alimentarios a partir de todos los alimentos que consume en el paciente, que se desprenden de la frecuencia de consumo alimentaria adaptada. Y respecto a la contaminación cruzada, vamos paso por paso evaluando la compra, el almacenamiento, la preparación, el manejo y más que nada lo social, que es el gran desafío y es la gran complejidad que tiene el celíaco hoy para cumplir con la alimentación sin gluten. De esta manera podemos estandarizar o podemos decir si el celíaco tiene un cumplimiento estricto de su alimentación sin gluten o si incumple la misma. Dentro del incumplimiento de la alimentación sin gluten podemos decir si es por fuentes, ¿sí?, o si es por trazas de gluten, puede ser voluntaria o involuntaria. Esto nos quiere decir que la entrevista nutricional, más allá de darnos información sobre el cumplimiento de la alimentación sin gluten, nos está dando herramientas para poder intervenir, porque si nosotros nos damos cuenta que hay un incumplimiento por fuentes y que es voluntario, vamos a intervenir de una manera. Si es involuntario y si es inadvertido, vamos a intervenir de otra manera porque quizás el paciente no sabe esa información. Entonces es muy importante poder destacar todo lo que vamos sacando. Y acá yo solo hablé de cumplimiento, pero también el análisis en profundidad, el gluten oculto y la contaminación cruzada nos van a dar herramientas que son facilitadores y son barreras, ¿sí?, que son herramientas que provienen de esta entrevista nutricional para optimizar la adherencia a la alimentación sin gluten. Las barreras son potenciales facilitadoras en el tratamiento
porque nos permiten ver dónde tenemos que intervenir nutricionalmente y específicamente. Y estas herramientas nos permiten una reducción en la exposición del gluten y una mejoría en la calidad de vida del celíaco. Bien. Bien. Y otra de las herramientas que actualmente se usan en forma complementaria para evaluar adherencia, y básicamente son herramientas relativamente nuevas que se están estudiando, son el uso de los JIP. Los JIP son, dale siguiente, Lali, hasta que aparezca hasta que aparezca el frasquito con microbiota. Ahí, gracias. Ahí está. Son justamente estos JIP. Estos JIP son péptidos inmunogénicos de gluten, que en realidad son productos de la degradación del gluten ingerido, y esa molécula no puede seguir siendo metabolizada en nuestro tubo digestivo. Entonces, al no ser metabolizada por forma completa, ese JIP lo que hace es seguir su tránsito gastrointestinal, por lo cual podrá ser encontrado en heces, o si no también pasar a circulación sanguínea y podemos encontrar esos restos inmunogénicos de gluten en orina. Entonces, toda vez que nosotros midamos o encontremos JIP en materia fecal o orina, indirectamente podemos establecer que ese paciente tuvo una transgresión al gluten. Entonces, en la siguiente, yo les quiero compartir en forma muy breve uno de los trabajos que presentamos, uno de los últimos trabajos de investigación que hicimos, que está actualmente en vías de publicación, en el cual intentamos establecer, comparado a ese JIP encontrado en la materia fecal de los pacientes celíacos, tratar de ver qué tan útiles son las herramientas que utilizamos en la práctica clínica como seguimiento justamente para evaluar la transgresión a la dieta libre de gluten o no. Entonces, lo que hicimos fue, digamos, reclutamos un grupo de pacientes celíacos que estaban en dieta libre de gluten por más de 2 años y que hacían su dieta habitual, y le pedíamos que nos entreguen muestras de materia fecal, que recolecten las muestras de materia fecal durante 4 semanas, y lo que hicimos fue determinar qué cantidad de JIP encontrábamos en la materia fecal de esos pacientes, y dividimos a la concentración de JIP que encontrábamos en la materia fecal en 2 grupos: aquellos que tenían más de 0,65 microgramos y aquellos que tenían por debajo de ese punto de corte de JIP en materia fecal. Porque esa cantidad de JIP en materia fecal equivale a una ingesta de más de 100 miligramos de gluten por boca, y esa cantidad es suficiente para producir daño histológico en el intestino de los pacientes celíacos. Entonces, dividimos a los pacientes en aquellos que excretaban mayor cantidad de JIP, con cantidad de gluten suficiente para producir daño, y en aquellos que estaban por debajo de ese grupo. ¿Y qué lo que hicimos? Fue tratar de ver cómo correlacionaban todos los parámetros que solemos pedir en la consulta clínica. Yo les mencioné previamente que una de las formas de establecer seguimiento es pedir serología específica para ver justamente ese descenso. Y en este trabajo pudimos demostrar por primera vez en el estudio de seguimiento que los pacientes que tenían concentración mayor a 0,65 microgramos, es decir, la primera columna, en materia fecal, tenían valores más altos de serología en forma significativa comparada a los valores de serología en los pacientes que tenían o excretaban JIP en menor cantidad. Entonces, el pedir serología en el seguimiento es útil para correlacionar en forma indirecta la cantidad de gluten ingerido. En la siguiente también lo que hicimos fue evaluar justamente qué pasaba con los síntomas de los pacientes. Es muy frecuente preguntar si el paciente está sintomático o no para intentar deducir si ese paciente ingirió gluten y eso le pudo haber dado síntomas. Utilizamos una escala que está validada, que mide síntomas en pacientes celíacos, y vimos que no existía una correlación. Es decir, los pacientes que tenían mayor cantidad de JIP en materia fecal no tenían necesariamente mayores niveles de score sintomático que aquellos que estaban por debajo de esa cantidad. Entonces, preguntarle al paciente si está sintomático o no parecería no tener que ver con la ingesta de gluten. Eso es algo que se sabe y se viene sabiendo hace mucho tiempo. Por otro lado, también lo que hicimos fue preguntarle, como parte del interrogatorio de la nutricionista experta que participó en este trabajo, le pedimos a los pacientes que se coloquen una puntuación de en cuán adherentes se pensaban ellos que eran a la dieta libre de gluten, donde 1 era ser un pésimo adherente y 10 ser tener la mejor adherencia. Y si encontramos que los pacientes que tenían mayor concentración de JIP en la materia fecal tenían en promedio scores de adherencia más altos que aquellos que estaban por debajo, los que tenían mayor cantidad de JIP tenían scores más bajos, o sea, se consideraban peores adherentes que aquellos que tenían menor JIP
en la materia fecal. Entonces, eso en forma significativa. Preguntarle al paciente, sobre todo en el interrogatorio nutricional, cuán adherentes se sienten, también es una herramienta indirecta para saber si ese paciente puede tener transgresiones a la dieta libre de gluten o no. Y por último, abajo lo que hicimos también fue comparar esa cantidad de GIP que encontrábamos con el resultado de esta entrevista especializada por parte de la nutricionista, y pudimos ver que la entrevista nutricional detectaba gran porcentaje de pacientes que transgredían dentro del grupo de los que tenían GIP en materia fecal, con una menor tasa de transgresiones en los que tenían menor cantidad de GIP en la materia fecal. Entonces, esto también demuestra que la entrevista especializada es muy útil al momento de discernir y de evaluar transgresión con gluten. Bien, respecto al otro ítem del seguimiento, tenemos que saber que no solo la adherencia a la alimentación sin gluten es lo importante, sino que también la salud nutricional del celíaco, y la salud nutricional del celíaco es pensar que la alimentación sin gluten va mucho más allá de excluir el trigo, avena, cebada y centeno, como vemos en esta diapositiva. En la próxima podemos observar que el patrón de consumo alimentario actual nos deja un déficit de fibra alimentaria, un déficit de micronutrientes, un exceso de grasas y un exceso de calorías totales que no difieren de la población no celíaca. En la próxima diapositiva podemos ver que anteriormente nosotros podíamos echarle la culpa o culpabilizar a los productos libres de gluten porque eran elaborados a partir de harinas refinadas, no estaban enriquecidos por ley, tenían mayor exceso de grasa, pero con el tiempo fue apareciendo el psyllium, la goma sántica, eso hizo que se utilizara menor porcentaje de grasa, eso baja el valor calórico total, y seguido en el tiempo, se pudieron certificar harinas de elevada calidad nutricional porque aportan proteínas de origen vegetal, porque aportan fibra y porque aportan vitaminas y minerales, como son el arroz integral, el sorgo y el mijo, provenientes de los cereales, los frutos secos y sus harinas, las legumbres, las semillas y los pseudocereales, que anteriormente no estaban certificados libres de gluten, no es que no existiesen, sino es que no los teníamos certificados. Entonces, estamos en un mundo donde el celíaco tiene estas características nutricionales por una mala selección alimentaria, porque la disponibilidad la tenemos. Y esto, obviamente, como vamos a ver, tiene un impacto, y acá les quise traer un impacto en el estado nutricional que se realizó a partir de una revisión sistemática, donde se seleccionaron 14 trabajos, donde mostraron que hay mayor prevalencia e incidencia de hígado graso no alcohólico y aumento de peso en los celíacos, luego de 2 años de alimentación sin gluten, y un inadecuado perfil lipídico y niveles elevados de glucosa en sangre. Estas alteraciones metabólicas podrían producirse por un aumento de los procesos de absorción de los nutrientes tras el inicio de la alimentación sin gluten, pero también al consumo de una dieta hipercalórica, rica en grasas y azúcares, buscando la palatabilidad de los productos. Bien. Nosotros tenemos que saber que si bien tenemos una elevada calidad nutricional en Argentina, tenemos productos de elevada calidad nutricional, tenemos una baja educación alimentaria. ¿Qué significa? No sabemos elegir los productos nutricionales que vamos a consumir. Entonces, es de suma importancia, más allá del seguimiento y de la adherencia de la alimentación sin gluten, poder incorporar estas harinas de calidad nutricional en el porcentaje de almidones que nos indican nuestras guías alimentarias para la población argentina, y poder respetar el consumo tanto en la población celíaca como en la población no celíaca. Y esto se va a transmitir y se transmite en la pandemia de obesidad que estamos viviendo, donde 6 de cada 10 argentinos presentan sobrepeso o obesidad y 1 de cada 3 niños escolarizados también. Entonces, más allá de la absorción que tiene el celíaco, estamos viendo que tiene un perfil
de selección inadecuado, un patrón alimentario inadecuado con un déficit de fibra, de vitaminas, de minerales, de proteínas y un exceso de grasas y de calorías totales. Seguimos en la próxima. Y una más, también entonces en líneas generales vamos a ver nuevamente lo que dicen las guías con respecto a estos dos tópicos que tratamos últimamente, con respecto a la evaluación nutricional, cuándo hacerla y cómo evaluar la adherencia libre de gluten, y vemos que hay guías nuevamente que no establecen recomendaciones claras, pero las otras también establecen que habría que hacer seguimiento o 2 o 3 controles al año o en forma anual. Pero también vemos que justamente una de las guías, en el tópico adherencia a la dieta libre de gluten, establece el uso potencial de los GIP, como le mostramos nuevamente, que es actualmente en lo que está todavía en un proceso de investigación. Entonces, seguimos Sí, con el caso... sí. Sí, seguimos con el caso clínico. La paciente presenta una leve distensión abdominal y dolor abdominal intermitentes, es lo que refiere en el primer control. Presenta dificultad para implementar la alimentación sin gluten en su vida diaria y más en lo social. Ella refiere que se angustia mucho cuando va a reuniones, cuando se junta con su familia, con amigos. Trae una densitometría ósea normal que se le habían pedido al diagnóstico. Respecto a la entrevista nutricional estandarizada que se le realiza a la paciente, se puede observar trazas de gluten significativas y tiene un examen físico normal. Se solicita un laboratorio completo con hemograma, hepatograma y micronutrientes y una intervención nutricional para el cumplimiento estricto de la alimentación sin gluten debido a estas trazas de gluten significativas. ¿Es normal que suceda esto en un primer control de una paciente con alimentación sin gluten? Sí, es normal, porque como les dije, es un proceso. ¿Sí? Primero tenemos que eliminar las fuentes y después tenemos que eliminar lo que son las trazas. Entonces, en un primer control es totalmente normal, ¿sí?, que podamos identificar trazas de gluten significativas y tratar de ponernos en el lugar de buscar de dónde vienen y de dónde cuesta esa realización de la alimentación sin gluten y no decirles, no, esto está mal, eso nunca, ¿sí? Siempre poder buscar el lado positivo para apoyar al paciente en esto. Y entonces, ya para ir terminando, como conclusiones de esta segunda parte, vimos que los pacientes con enfermedad celíaca deberían ser seguidos a corto y a largo plazo para asegurar un adecuado control de la actividad de la enfermedad. La interdisciplina con nutricionistas expertos es fundamental en el seguimiento. También vimos que contamos con múltiples herramientas para asegurar un adecuado manejo en la evolución de la enfermedad. Y el desarrollo de nuevas herramientas probablemente conduzcan a cambios en la estrategia para evaluar la adherencia a la alimentación sin gluten. Eso es todo. Muchas gracias a todos por su atención y por haber estado acá. Estamos abiertos a sus preguntas y sus dudas o experiencias. Bueno, se escucha ahí, muchísimas gracias. Muy completo, muy claro, me encantó. Bueno, yo creo que yo vi, Eva, que había varios comentarios y preguntas a medida que iban hablando. Te dejo a vos, Eva, para que coordines lo que te parezca más importante. Perfecto, excelente, la verdad que muy interesante y realmente muy enriquecedor y como en todas nuestras actividades siempre planteamos el trabajo interdisciplinario fundamental en las distintas áreas de la nutrición. Algunas de las preguntas, una de ellas es si se puede asociar la enfermedad celíaca a la psoriasis. Sí, está descrito la asociación, si bien es mucho más claro, es decir, una cosa es la dermatitis herpetiforme, que en realidad es la enfermedad celíaca que se manifiesta en la piel, con una asociación, la asociación a otras enfermedades autoinmunes. O sea, la dermatitis herpetiforme es enfermedad celíaca.
la psoriasis, nos puede hacer pensar en que quizá ese grupo pueda tener una prevalencia un poquito más alta que en otra población o la población general. Pero una cosa es una asociación y otra cosa es la dermatitis herpetiforme per se, que es una enfermedad que nos tiene que alertar porque es un paciente celíaco, diferente a la población psoriásica que puede tener un riesgo un poquito más aumentado. Claro, en todas las enfermedades autoinmunes, donde uno, digamos, hay asociaciones entre todo lo autoinmune. Acá también preguntan con el vitiligo, ¿no? Si También, siempre recordamos que teníamos internada una paciente en el hospital que había ingresado por dolor abdominal y anemia. La estábamos estudiando porque tenía metrorragias muy importantes, un útero lleno de miomas. Estuvimos a punto de hecho la íbamos a derivar porque su patología entró al hospital de gastroenterología, pero su patología era ginecológica. Pero en un momento la miramos y dijimos, tiene anemia, tiene vitiligo, no será celíaca. Dijimos, antes de derivarla vamos a descartar, y efectivamente es una de nuestras pacientes celíacas, así que sí, el vitiligo también lo tenemos en cuenta. Perfecto. Hay otra pregunta que dice, ustedes dijeron que para hacer los test hay que que la persona tiene que estar comiendo gluten, ¿no? Tener en su ingesta gluten. ¿Cuánto tiempo se recomienda antes de hacer el test que ya vuelva a incorporar el gluten si es que lo suprimió, ¿no? La verdad es que a veces es muy difícil el paciente que se siente bien haciendo una dieta sin gluten, plantearle someterlo a un desafío. Así que lo que nosotros hacemos es solicitarle igual anticuerpos, porque normalmente los pacientes hacen la dieta libre de gluten solos, con lo cual lo más probable es que no sea muy estricta. Le pedimos un estudio genético generalmente. El estudio del HLA nos permite seleccionar, en el caso de que sea positivo, al paciente que vamos a someter al desafío, y el desafío va a depender de la tolerancia del paciente a la introducción del gluten. Lo que hacemos es no liberar la dieta, sino tratar de darle una cantidad de gluten que sea suficiente, como mostró Paz, para desencadenar la respuesta y poder nosotros detectarla en los anticuerpos y eventualmente en el futuro en una biopsia, pero no una cantidad de gluten que genere una molestia al paciente que haga que tenga que interrumpir antes el desafío. Si el paciente tiene buena tolerancia clínica, lo extendemos lo que más podemos el desafío, 4 o 6 semanas o más si podemos, porque eso nos va a permitir tener más elementos para poder detectar la enfermedad. Si el paciente tiene poca tolerancia, bueno, hacemos desafíos cortos. Obviamente lo que sí tenemos que tener en cuenta es que la suba de anticuerpos puede ser muy posterior a cuando nosotros terminamos el desafío. Así que son pacientes que seguimos clínicamente y con serología, no solamente hasta el final del desafío, sino posteriormente, porque a veces la suba de anticuerpos es mucho más lenta y la podemos detectar después. Perfecto, muy claro. Otra de las preguntas que hace acá, que me parece muy interesante, es si una persona tiene el anticuerpo antitransglutaminasa, la inmunoglobulina A negativo, y tiene positivo la DPG y la inmunoglobulina G elevada. En ese caso, con uno positivo y el otro negativo, ¿uno le plantea una biopsia? Ahí lo voy a dejar a Juanpi. Qué pregunta. Lo que pasa, ¿no? Sí, la verdad que es una cosa muy frecuente de ver hoy en día, y tiene dos explicaciones que la verdad una es como que tira por tierra la otra, ¿no? Una es, hay que tener en cuenta que, como Lali lo dijo al principio, los péptidos de amidados de gliadina, los DGPG, son autoanticuerpos, son anticuerpos específicos de la enfermedad celíaca. Entonces, toda vez que estén presentes y sean positivos, por más de que los anticuerpos más comunes y más conocidos, como la antitransglutaminasa, sea negativa, y si hay sospecha de enfermedad celíaca, que obviamente habrá sido ese el contexto por el cual se pidieron, habría que hacer una endoscopía con biopsia y ver si no hay atrofia, ¿sí? Porque hay evidencia que muestra que muchos pacientes pueden estar positivizando primero los DGP, sobre todo los DGPG, antes de positivizar los antitransglutaminasa,
Entonces probablemente ese anticuerpo aislado solito pueda marcar a futuro quién va a desarrollar el diagnóstico tradicional con antitransglutaminasa positivo y atrofia. De hecho, hay trabajos que muestran eso. Pero por otro lado también hay que tener en cuenta que una de las causas de falso positivo, como Lali mencionó también en la diapositiva, aparte de los trastornos autoinmunes que pueden dar falsamente los anticuerpos elevados, también tiene que ver con la técnica de laboratorio y los reactivos que se usan. También se está viendo que hay algunos reactivos que vienen como muy intensificados, digamos, en la expresión del antígeno. Entonces, anticuerpos con niveles de serología normal se van a pegar y van a precipitar mucho más sobre ese reactivo que está como sobreexpuesto, y muchas veces pueden ser detectados como positivos falsamente. Por eso hay que tener cuidado también y derivar siempre y trabajar con laboratorios de confianza. Claro, es importante saber, perdón, es importante saber que yo siempre digo, el proceso de diagnóstico es un proceso. O sea que si uno tiene dudas y el paciente no apura, es preferible tomarnos el tiempo para repetir laboratorio mientras el paciente consume gluten y no apurarnos a indicar una dieta libre de gluten, salvo que el paciente lo requiera con urgencia. Entonces, a veces cuando hay sobre todo estos confundidores, es preferible por ahí repetir la serología, repetir en otro laboratorio, bueno, tener varios elementos para saber, y obviamente esta checklist de decir, bueno, el paciente tiene un familiar celíaco, ¿cuál es la probabilidad de serlo, no? Excelente. Acá hay otra pregunta un poco más compleja. Tenemos una mujer de 24 años sin síntomas y con antecedentes familiares de enfermedad celíaca. Se le estudian los anticuerpos y ambos dan negativos. Se le hace una endoscopía con biopsia que también es negativa, pero se le hace la parte genética y el HLA de Q2 es positivo. ¿Qué conducta toman? ¿Se le suspende el gluten? ¿Cuál sería la conducta que toman en una persona que tiene la parte genética positiva? Nosotros sabemos que la prevalencia de la enfermedad celíaca en la población general, en forma global, ¿no? Porque sabemos que hay diferencias regionales y en distintos países según un montón de factores, pero a grandes rasgos la prevalencia de la enfermedad es del 1%, más o menos. Los familiares de primer orden sabemos que tienen un riesgo mayor que ese 1%, que a veces puede llegar hasta un 15%, pero no es un 100%, es un 15%. Tener los genes positivos, no sabemos si el paciente lo ubicamos dentro de la posibilidad de la población general de tener un test positivo o tiene alguna predisposición. Si bien, cuando uno analiza los genes, hay genes que son de mayor riesgo que otros, ¿sí? Según sean homocigotas para el DQ2.5 o no, o sea un DQ8, o sea, según el tipo de gen puede tener mayor o menor riesgo, pero en realidad el test genético en un familiar que tiene anticuerpos y biopsia negativa, lo único que nos indica es que ese familiar lo vamos a seguir, ¿no? Lo vamos a tener de cerca y le vamos a repetir anualmente o cada 2 años serología y estar alertas a la posibilidad de una aparición de síntomas, pero no le vamos a indicar dieta libre de gluten a priori, salvo que no tenga un síntoma capital. A veces sucede que tienen una anemia y bueno, nadie puede resolverla y entonces es otro cantar, pero en un asintomático lo seguimos. No, y estar atentos principalmente en los familiares que comparten el hogar, que no dejen el gluten porque tienen mayor posibilidad, entonces estar atentos que continúen con el consumo. Excelente. También preguntan si en la persona que está con enfermedad celíaca activa y tiene alteraciones a nivel de las vellosidades, si eso predispone a candidiasis o alguna otra alteración local. No, en realidad la enfermedad celíaca no es una inmunodeficiencia, es una enfermedad autoinmune, que es diferente, o sea, desencadena una reacción inmunológica, como explicó Juanpi perfecto, a un antígeno conocido, como no tenemos en la mayoría de las otras enfermedades autoinmunes, acá sí sabemos que el que dispara es el gluten, y genera una respuesta inmunológica autoinmune, pero no es un paciente que tenga una inmunodeficiencia, ni en su inmunidad
celular ni en su inmunidad humoral, salvo que, como dijimos en nuestro ejemplo, en nuestro caso, hay pacientes celíacos que tienen un vaso chiquito y uno quizás podría estudiar en estos pacientes cómo está su función inmunológica y por ahí en forma preventiva aconsejarle ciertas vacunas, pero hemos incluso hecho estudios en pandemia y los pacientes celíacos ni siquiera han tenido mayor riesgo que la población general de afectarse por COVID ni tener formas más graves de la enfermedad. Así que, salvo que sea un celíaco que tenga un fenotipo muy grave de su enfermedad, que esté desnutrido, que requiera estar internado por su enfermedad celíaca, lo que nosotros llamamos los pacientes críticos o la crisis celíaca, que es una entidad y un fenotipo, por suerte, muy poco frecuente, pero muy grave. Salvo ese paciente, la población celíaca general no tienen en general inmunodeficiencia. Acá hay un comentario que dicen que las mutuales o las obras sociales se debe referir, solo aceptan realizar los anticuerpos antitransglutaminasa. Eso Sí, eso depende de cada obra social, de cada mutual y de cada municipio. La realidad es que se reglamentó el 26 de abril del 2023 la ley celíaca, que fue modificada en el año 2015. Hubieron algunos cambios en las obras sociales, en las prepagas y en las mutuales respecto a la realización de los anticuerpos y a las veces en que se pueden realizar los anticuerpos por año. Sí, en realidad, hay un tema que también creo que es interesante comentar, que la ley de enfermedad celíaca no es igual en todas las provincias. Sí, hay algunas provincias, bueno, por ahí André nos puede decir mejor, pero hay algunas provincias que tienen su propia ley de enfermedad celíaco, que no es exactamente igual a la nueva ley nacional, claro. Bueno, a ver, perdón, eso pasa con la mayoría de las leyes que tienen una regionalización, sobre todo en un país federal como el nuestro, y cuando se reglamente la ley nacional, eso lo que da es la apertura para que los distintos distritos o provincias adhieran a esa ley. Entonces queda la apertura nacional y los demás verán si adhieren o continúan con sus propias reglamentaciones, ¿no? Eso es así en cualquier ley que se haga, digamos, después en el Distrito Nacional. Claro, por eso también tienen que ver si hay una ley provincial o si la provincia adhirió a la reglamentación nacional. Acá pregunta Silvia, ¿en dónde se puede leer la reglamentación? La ley nacional está en la página del Ministerio de Salud de la Nación y las provinciales en las páginas del Ministerio de Salud de las provincias. Eva, yo les aconsejo siempre, nosotros desde el año 2006, que se creó el Programa Nacional de Enfermedad Celíaca, es uno de los pocos programas nacionales que ha tenido continuidad y calidad de información. Entonces, ir directamente al Programa Nacional de Enfermedad Celíaca, donde hay de todo tipo de información, y ahí están con información de calidad. Sí, totalmente. A ver, en los pacientes con obesidad candidatos a cirugía bariátrica nos hemos encontrado que en la videoendoscopía prequirúrgica, diagnóstico de enfermedad celíaca en personas sin síntomas, que un poco es lo que también habían comentado ustedes. No sé si quieren... Sí, por un tema de tiempo no nos detuvimos en eso, pero hicimos varios estudios también en este grupo de pacientes que van a ser sometidos a un bypass o a una cirugía por obesidad. Estos pacientes en general van a una endoscopía y a una serie de estudios previos a la cirugía, y la verdad es que se ha encontrado que hay una prevalencia alta en este grupo de pacientes con enfermedad celíaca, por lo cual ahí tenemos como dos cosas para reflexionar. Una, lo que dijimos antes, que no esperemos cuando estamos sospechando la enfermedad celíaca encontrarnos con un flacucho o con diarrea, pérdida de peso. Un celíaco puede ser un obeso con constipación. Eso como primera cosa para alertarnos. Y lo otro es que
hablamos con los cirujanos y aquel paciente que se diagnostica celíaco es probable que en vez de hacerle el clásico bypass elijan hacer una manga, que es otro tipo de cirugía, para evitar provocarle una mala absorción que se agrega a su enfermedad celíaca. Probablemente ser celíaco lo ponga en un grupo diferente y elijan una cirugía diferente. Claro. Acá pone Lilia que manga gástrica. Manga, exacto. Porque ya está en el tema de enfermedad celíaca. Acá preguntan si es necesario que para la confirmación diagnóstica en la biopsia haya linfocitos intraepiteliales necesariamente. Y si hay un valor, un número que deberían estar. Sí, la verdad es que dentro de lo que es la enteropatía celíaca, algo muy característico es el aumento de los linfocitos intraepiteliales. Antes, cuando entramos con Andrea hace muchos años, al servicio, el valor de corte era casi de más de 40%. Hoy en día el valor de corte es de 25%. Depende también cómo sea el conteo, hay algunos patólogos que lo hacen a ojo, hay algunas formas de hacerlo a través de una marcación, una inmunomarcación con inmunohistoquímica que es mucho más precisa para hacer el conteo. Así que bueno, el conteo es un poco variable según la experiencia del patólogo, pero sí es necesario. No quiere decir que pueda haber alguna situación en donde uno no encuentre un conteo tan alto o como digamos el patólogo no tenga esa experiencia para poder expresarlo como tal, pero también recordar que en el contexto de la atrofia vellositaria es un elemento más a tener en cuenta. La linfocitosis intraepitelial aislada ya es una entidad sin atrofia vellositaria, es una entidad diferente que si bien lo vemos en el celíaco, también puede estar en otras patologías y ahí también tenemos que entrar en discernir el diagnóstico diferencial. Y otra pregunta, a 2 años de ser diagnosticada enfermedad celíaca y con tratamiento, con la alimentación adecuada, no hay mejoría del peso y tiene además síntomas de colon irritable. No. ¿En qué piensan? Qué hermoso capítulo, ¿no? La persistencia sintomática. Es justamente eso, es bien conocido que a pesar de una adherencia estricta a la dieta libre de gluten, existe un porcentaje de pacientes no despreciable, que es alrededor, se estima alrededor de un 30%, que van a persistir con síntomas o van a recaer con síntomas. Obviamente ese es un capítulo muy interesante, porque hay que ver qué pasa, y el hecho de tener enfermedad celíaca bien diagnosticada al principio, con seguridad de atrofia y de serología específica, hace que ese paciente tenga más probabilidad de presentar ciertas enfermedades que por ahí son más complejas que un paciente no celíaco. Por eso, primero establecer el diagnóstico y la forma en la que fue hecho es fundamental. Y después, en ese espectro de persistencia sintomática, que es un 30% aproximadamente, la mitad se estima y se sabe que se debe, digamos, a una transgresión a la dieta libre de gluten, ya sea voluntaria o inadvertida. Por eso el rol del nutricionista experto es fundamental en eso. Pero como hablamos de una mitad, un 50%, obviamente hay otro 50%, y son otras enfermedades que también pueden estar presentes. Tranquilamente puede haber trastornos funcionales o alteraciones del eje cerebro-intestino en los pacientes celíacos, como intestino irritable, dispepsia funcional, diarrea crónica, constipación crónica. También puede haber insuficiencia pancreática exócrina, puede haber sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado, y mucho menos prevalente enfermedades que serían un poquito más graves, si se quieren, como la colitis microscópica y la tan temida enfermedad celíaca refractaria, que afortunadamente forma parte o constituye casi ni siquiera un 1% de ese porcentaje de pacientes. Pero obviamente el interrogatorio, el examen físico y estudios complementarios en el contexto de un paciente sintomático a pesar de la dieta libre de gluten, bien diagnosticado celíaco, requiere un seguimiento especial. Recuerden que el Papa explicó perfecto que el primer año del seguimiento es un año de enseñarle al paciente a hacer una dieta libre de gluten. Así que es probable que la adherencia perfecta no arranque en el momento del diagnóstico, sino que sea mucho más tardía. Y también sabemos que los pacientes adultos tardan más que la población pediátrica en recuperar la atrofia vellositaria. Así que, como dijo Juanpi, hacer una biopsia de seguimiento es una arma de doble filo, ¿no? Que uno va a tener que saber interpretar. Y el paciente que está sintomático, lo primero en el seguimiento es volver a remarcar si no hay algún error
en la adherencia a la dieta antes que pensar en las otras cosas que a veces confunden. Nos pasa mucho que nos mandan pacientes como refractarios, celíacos refractarios, y recuerden que esto es una entidad de un porcentaje muy, muy bajito de pacientes que sí hay que mandar al gastroenterólogo súper especializado, pero lo primero a pensar es que esté transgrediendo la dieta. Sí, de hecho, durante el primer año de alimentación sin gluten, como grupo, nosotros no evaluamos la adherencia, sino que evaluamos el perfil que tiene el paciente, si tiene un perfil cumplidor, si tiene un perfil incumplidor, y vamos rescatando de la entrevista nutricional en qué situaciones lo tiene. Excelente. Bueno, realmente hay muchísimas felicitaciones por el Ateneo y por las diferentes exposiciones. Si te parece, Andrea, cerramos porque realmente nos parece que se han respondido todas las preguntas, así que les agradezco. Excelente, los felicito a todos y a vos, Andrea, por la organización y coordinación del Ateneo. No, muchísimas gracias a la Sociedad de Nutrición por haber puesto el tema. Digo yo que los temas son más importantes que los que estamos en el tema, porque es lo que hace que se difunda el conocimiento, ¿no? Que eso es lo que importa y lo que le importa a la gente celíaca, que cada vez se sepa más y mejor. Así que muchísimas gracias y gracias a todos por estar ahí. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias, excelente todo. Nos vemos pronto. Gracias, Chao. Emi. Buenas noches. Chao, Buenas Chao. noches. Gracias. Chao, buenas noches, gracias por la invitación. No, al contrario, gracias Sí. a A ustedes. ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Excelente todo. Gracias, chao, chao.